Iniciar la sesión de hoy. Buenos días y bienvenidos a la primera sesión del año de la plataforma de diagnóstico y tratamiento por imagen. Iniciamos el curso de alguna manera con una sesión muy interesante, que es el tema que afecta a todos los servicios de radiología que trabajan con equipos de resonancia magnética, y sobre la necesidad de disponer de un plan de seguridad en el servicio de radiología. Y el ponente será el doctor Luis Concepción, del Hospital Dr. Balmis. Adelante, por favor, Luis, todo tuyo. Empieza a compartir pantalla. Sí. Bueno, buenos días a todos los de la audiencia. Gracias a Salva y a la plataforma y a todos los de la plataforma por invitarnos a comentar nuestra experiencia respecto de este tema. Como decíais en la charla, voy a intentar explicaros fundamentalmente dos objetivos. Primero, enumerar las razones por las que creo que todos los centros deben disponer de un plan de seguridad. Y luego describir algunas acciones que hemos tomado en nuestro centro para implementarlo y que a lo mejor pueden ser de utilidad para otros centros que lo quieren replicar. Por poneros un poco en antecedentes, para los que no me conozcáis, yo trabajo en Alicante, en el Hospital Dr. Balmis. Es un hospital de 860 camas, es un centro terciario que hasta ahora solo tenía 2 resonancias, ahora vamos a inaugurar la tercera, y que procesa más de 20.000 solicitudes al año. En la Comunidad Valenciana, para aquellos que no lo supieseis, hasta el año 2021 las resonancias estaban externalizadas, incluidas aquellas que se realizaban dentro de los hospitales. Y eso, bueno, pues suponía un problema para el ejercicio de la práctica profesional y afortunadamente se ha subsanado. Eso se recibió con mucha ilusión y recibimos con mucha ilusión el hacernos cargo de la modalidad, pero también nos dimos cuenta que nos hacíamos cargo, pues, de unas instalaciones pues ya antiguas, probablemente no preparadas para gestionar una alta actividad de pacientes ingresados, como ves en la imagen, y que se daban paradojas como un aparente buen perfil de seguridad y un sistema de gestión de calidad acreditado con elementos ferromagnéticos no marcados en las propias instalaciones. Y eso pues suponía un reto y un desafío el gestionarlo como jefe de servicio, porque asumíamos a partir de ese momento toda la responsabilidad. Es imposible hablar de seguridad en asistencia sanitaria sin recordar que desde el año 99, desde el informe del RARES humano, sabemos que nuestras acciones y nuestros errores impactan en los pacientes. Se hablaba en aquel momento de entre 40 y 90.000 muertes en Estados Unidos relacionadas con la asistencia sanitaria y con los errores médicos. Una revisión que se hizo en el 2013 iba todavía más lejos y estimaba que esa cifra había quedado corta y que se podía hablar incluso hasta 250.000 muertes al año por errores médicos, lo que suponía que sería la tercera causa de mortalidad en un país como Estados Unidos. Todo eso llevó a que todos los países y los sistemas sanitarios desarrollaran estrategias de seguridad en la atención a los pacientes. En el caso de la Estrategia Nacional estaba vigente la 2015-2020, la actual está en redacción, y esa estrategia se centraba a nivel de la radiología fundamentalmente en las radiaciones ionizantes, en los contrastes y en los errores en radiología, y no había ninguna mención a la seguridad en resonancia magnética. Sin embargo, en el 2018 tenemos constancia de que una paciente falleció por habérsele hecho una resonancia mientras era portadora de una bomba de morfina sin tomar las precauciones adecuadas, y se produjo un descargo accidental de la bomba y una sobredosis. Y eso ocurrió pese a que existían alertas sanitarias de 2 años antes, en el que ya se decía que a los pacientes portadores de estas bombas no había que realizarles la resonancia sin haber descargado previamente la medicación. Así, por tanto, yo creo que el primer mensaje es que, aunque la resonancia es segura, no quiere decir que sea una técnica que sea carente de riesgos. Y eso es una cosa que no se nos debe olvidar.
Probablemente la alerta principal de los riesgos asociados a los campos magnéticos y a la resonancia magnética vino de un accidente fatal en el año 2001, en el que un niño de 6 años, Michael Colombini, falleció cuando se introdujo de forma inadvertida una bombona de oxígeno para intentar solucionar los problemas que había con la oxigenación de la sala en un procedimiento anestésico. Eso generó una gran alarma social y llevó al Colegio Americano de Radiología a sacar el primer libro blanco de seguridad sobre resonancia magnética. De esa época, del 2001, aparecen dos recomendaciones muy importantes de seguridad. La primera es la de que deberíamos zonificar y dividir las distintas áreas de resonancia magnética y limitar el acceso a aquellas que están en proximidad con lo que se llama la zona 4, la zona de exploración, la zona donde está el imán. Y la segunda acción de seguridad que surge de ese libro blanco es que los pacientes tienen que ser entrevistados y dar una constancia escrita de que se les ha preguntado sobre contraindicaciones de seguridad. Estos dos elementos forman parte del eje que requiere el American College of Radiology para acreditar las instalaciones de resonancia magnética como una práctica segura. Entonces, si existe ya conocimiento y existe evidencia de buenas prácticas de resonancia magnética, ¿por qué tengo que tener yo mi propio plan específico de resonancia magnética? Pues voy a dedicar gran parte de la charla a los porqués, porque, valga la redundancia, si no entendemos, o pongámoslo de otra manera, si entendemos claramente el por qué lo hacemos, tendremos prácticamente todo el camino hecho, porque las acciones que conllevan redactar un plan de seguridad y que por lo demás podrían parecer farragosas, cobran sentido. La primera razón es porque los accidentes por efecto proyectil siguen ocurriendo. No hace falta más que irse al Google y poner efecto proyectil y darse cuenta que el desgraciado incidente del 2001 no es que no haya ocurrido, sino que ha ocurrido exactamente igual en dos ocasiones diferentes, en dos países diferentes, 20 años después. En el 2018 ocurrió en la India y en el 2021 en Corea. Cuando uno ve imágenes como estas, con una silla de ruedas impactadas, quiere pensar que eso, pues bueno, es una imagen anecdótica y que estará colgada en Internet, vete a saber cuándo, pero si buscamos en Google de nuevo, vemos que no, que son noticias publicadas periódicamente que ocurren. Y ocurren en lugares muy remotos como Argentina o como China, y ocurren también en lugares muy próximos a donde yo trabajo, como Orihuela, en el que ocurrió Torrevieja, que ocurrió el año pasado. Y también es muy importante recordar que la seguridad de resonancia es una preocupación como médicos por nuestros pacientes, pero también por el propio personal que que trabaja en la resonancia magnética, porque los accidentes a veces ocasionan graves daños al propio personal que trabaja en la resonancia magnética. Y eso ocurre pese a que son eventos estos de los efectos proyectil, que son considerados, como se dice en terminología de seguridad, eventos nunca jamás, eventos que son evitables y que no deberían ocurrir. Y eso es porque realmente muchas veces ni siquiera nosotros entendemos bien lo que es el efecto proyectil y el efecto del campo magnético y cómo ocurren. Básicamente, el efecto proyectil, la atracción que sufren los elementos magnéticos por el imán, ocurre en un periodo de espacio muy pequeño, aproximadamente en menos de 1 metro. Y por eso, cuando sentimos la atracción, probablemente ya es demasiado tarde y no podemos controlar la fuerza con la cual el imán intenta atraer el objeto. Otra cosa importante por la cual es importante que tengamos conciencia de que necesitamos un plan es que en general no notificamos los accidentes y por tanto hay una falsa sensación de seguridad. En Suecia, en el año 2022, hicieron una entrevista a un buen grupo de unidades de resonancia magnética y los propios responsables comunicaron que solamente un 38% de los incidentes eran formalmente notificados. Cuando se les preguntaba por qué no los notificaban, algunos decían que no sabían que los tenían que notificar o no sabían dónde.
que no existía obligación legal y que no existía o existía una gran presión asistencial. Es muy importante porque ellos también reconocieron allí que el número de accidentes tenía que ver con la formación de los técnicos y con la presencia de físicos asociados a las instalaciones o un sistema de supervisión de seguridad. ¿Por qué es importante conocer la frecuencia real? Pues porque si no conocemos la frecuencia de los accidentes no podemos estar seguros que la técnica es segura. La existencia de un sistema de notificación, como ya demostraron nuestros compañeros de SATEC que hicieron un estudio en el año 2000, facilita la detección de los incidentes. Y probablemente eso es lo que explica la aparentemente discordancia entre el crecimiento de las pruebas y las notificaciones a la FDA que están ocurriendo en los últimos años. Si hacemos caso a este estudio inglés de recogida de los incidentes, en unas instalaciones como las nuestras, con 24.000 solicitudes, deberíamos tener incidentes con efectos proyectil aproximadamente 57 veces al año. Es verdad que ellos reconocían como evento proyectil el hecho de detectar que alguien se hubiera dejado alguna moneda o alguna otra horquilla en el pelo o en el bolsillo. Más importante es que deberíamos ser conscientes de que podemos tener hasta 18 quemaduras al año y al menos una vez al año pues, haremos un estudio a un paciente con un dispositivo sin habernos dado cuenta. Es muy importante que entendamos que, a diferencia de las radiaciones ionizantes, en este mundo de las radiaciones electromagnéticas existe una gran infrarregulación. La radiación electromagnética cae dentro de la directiva de los campos magnéticos. Esta fue una directiva que en su momento suponía una gran amenaza para la resonancia magnética y, por tanto, se trabajó mucho desde el punto de vista de las sociedades profesionales en que no se limitase el acceso a los pacientes y a los profesionales a esta técnica. Y, por tanto, la resonancia magnética, como veis ahí en la transcripción de la directiva comunitaria, forma parte de una de las excepciones que permite que se exponga a pacientes y a profesionales a intensidades de campo y a gradientes por encima de la norma. Otros países sí que han avanzado en la normativa de seguridad y así, por ejemplo, la zonificación y la entrevista de seguridad son obligación legal en Italia. En Austria, por ejemplo, la formación de los responsables de seguridad sí que está no regulada por ley, pero sí en un estándar de calidad exigible. En España, sin embargo, dependemos en gran parte de la normativa y las recomendaciones de los fabricantes, de la normativa internacional eléctrica, en el caso de la legislación que hace referencia a la limitación de potencia y la limitación de gradientes, cosa que podemos ajustar en nuestros equipos, o a la Sociedad Americana de Testeo de Materiales, que es la que nos delimita en materiales seguros, aquellos que no tienen ningún componente ferromagnético y que se pueden introducir en los campos, elementos no seguros, aquellos que nos pueden generar problemas, y una gran categoría que se llama elementos condicionales que podremos estudiar bajo determinadas condiciones. Y eso es importante porque nosotros, y es fundamentalmente una de las razones por la que tenemos que tener nuestro propio plan de seguridad, es porque vivimos el comienzo de una epidemia de dispositivos implantables. Los anglosajones llaman tormenta perfecta a la conjunción de varias circunstancias desfavorables. Y eso es probablemente lo que ocurre. Como vemos en las figuras de arriba, cada vez tenemos más equipos de resonancia, hacemos más pruebas de resonancia y cada vez implantamos más dispositivos cardíacos a nuestros pacientes porque se hacen más mayores. Y esto es lo que llevó a los electrofisiólogos a desarrollar elementos compatibles desde su diseño. Elementos que permitirán que podamos evaluar a los marcapasos, a los pacientes portadores de marcapasos. Como decíamos antes en la introducción, ya se ha detectado, y esta página aboga por ello, el que no se les limite a estos pacientes que son portadores de estos marcapasos compatibles,
el acceso a la resonancia, ya que hasta 40 o 50 veces, o sea, estos pacientes tienen 40 o 50 veces más probabilidad de que se les sea denegada el acceso a la resonancia. Es muy importante que entendamos los riesgos de la resonancia y que entendamos que hay riesgos específicos que el resto del personal del servicio de radiodiagnóstico igual no es consciente. Evidentemente tendremos que volver a las bases y a estudiarlos. Para eso puede ser muy útil el trabajo hecho por Pablo Valdés en la guía de seguridad de resonancia, en la guía visual. Pero bueno, evidentemente, para aquellos que tengáis más interés o que os queráis trabajar directamente en el campo, os dejo aquí algunas citas que, como todas las cuestiones que tienen que ver con la resonancia magnética, alcanzan un nivel de complejidad física hasta el cual nosotros muchas veces tenemos dificultad de llegar. Probablemente el ejemplo paradigmático de riesgos específicos de la resonancia que no son obvios para el trabajo del día a día de los servicios de radiodiagnóstico son los riesgos relacionados con con el depósito de energía por radiofrecuencia. La resonancia es un fenómeno que analiza la relajación de los protones, pero la relajación ocurre después del cambio de magnetización y ese cambio de magnetización ocurre depositando energía. No entraré, porque no hay tiempo, en el análisis del calentamiento de estructuras, pero sí diremos que las quemaduras en resonancia magnética son el principal efecto reportado en las bases de datos de notificaciones de eventos adversos. Entre ellos, la mayor parte por contactos entre objetos o por contactos piel-piel. Y lo más importante es que todos ellos son evitables. Y para eso tenemos que desarrollar una gran cultura de seguridad, porque como vemos, esta quemadura que ocurre entre el codo y el dedo de un paciente ocurrió en la mejor intención de colocar al paciente de la forma más cómoda posible en el interior del imán. Otro efecto importante por el cual es importante que tengamos nuestro propio plan de seguridad en el servicio es porque en los servicios cada vez más tendemos a organizarnos por órganos sistemas y eso supone varios problemas de gestión. Entre ellos, uno que tiene que ver con difuminar la responsabilidad de la seguridad. Es verdad que al trabajar por órganos sistemas aumentamos nuestra efectividad diagnóstica, mejoramos la comunicación con los clínicos, pero como os decía, difuminamos la responsabilidad en la eficiencia del uso de los equipos y en la seguridad. Y además dificulta la formación técnica y de seguridad porque no deja claro quién es el responsable de llevar eso a cabo. Además, todos nuestros servicios son diferentes. Cada cual tenemos una diferente dotación tecnológica, un catálogo diferente y además las circunstancias son cambiantes. Las máquinas pueden parecer iguales y sin embargo tener una intensidad de campo diferente, la orientación del campo puede ser diferente y cada vez se venden dispositivos de resonancia cambiantes, desde los móviles hasta los de bajo campo, específicos de articulaciones o los dedicados a las unidades neonatales. Además, cada hospital tiene una casuística. No es lo mismo hacer adultos que hacer neonatos. O tener que hacer, o incluso los propios pacientes cambian desde el estado cuando diagnosticas un tumor cerebral al estado inmediatamente postquirúrgico, como puede ocurrir en la situación que se hace en el SON de Déu, que tiene la resonancia al lado del quirófano, o en la clínica de Navarra, que ya tienen una resonancia conectada directamente al quirófano. Y además, los productos condicionales son cambiantes. Como veis, hay que estar atentos a las alertas sanitarias y un neuroestimulador que en un momento determinado podía ser compatible y que no había que hacer
ningún control de seguridad después de hacerle la resonancia, pues recientemente hemos recibido un aviso que dice que a partir de ahora hay que volver a la práctica de volver a enviarlo a la unidad del dolor para que lo reajusten, porque puede ser que se bloquee al entrar en la resonancia magnética. Para eso es fundamental que desarrollemos estas estructuras de relación con nuestros médicos de referencia, en nuestro caso con la unidad del dolor y, como veis ahí, nuestro Excel compartido con los pacientes portadores de dispositivos, de bombas de medicación, en el cual sabemos el tipo que tienen y si son compatibles o no. Por ello, además, la última razón que quiero expresaros es la importancia de que para que podamos garantizar los resultados, y hablábamos de que eso es lo importante, garantizar los resultados de seguridad, necesitamos un plan. Podemos aprender de circunstancias como los planes de la bacteriemia cero, es decir, en el cual, para poder lograr un objetivo, en este caso reducir las sepsis asociadas a catéteres, se desarrolló toda una estrategia. Y tan exitosa se ha reconocido este tipo de estrategias que no solo ahora tenemos la estrategia de bacteriemia cero, sino que tenemos nuevos planes como la neumonía cero, resistencia cero o ITU cero, porque al final es la estructura la que garantiza los resultados. Prueba de ello también es que la Joint Commission, la entidad acreditadora principal en seguridad y calidad de salud, reconoce la exigencia que los hospitales tienen que disponer de un plan y un programa específico de seguridad y resonancia. ¿Cómo hacemos o qué es lo que hemos hecho nosotros en este plan de seguridad? Pues lo primero, asignar roles y crear una estructura de seguridad. Yo creo que ese es el principal mensaje. No es nada nuevo, es algo que ya se describió en el año 2016, cuando se aprobó la directiva comunitaria. Aparecieron 3 roles de seguridad importantes: el rol del responsable médico, el rol de lo que se llama el oficial de seguridad y el rol del experto de seguridad en resonancia magnética. En nuestro comité de seguridad de resonancia magnética hemos creado estas 3 figuras y además hemos incluido la estructura de mando del servicio, es decir, el jefe de servicio y los supervisores y coordinadores respectivos. ¿Qué figuras de seguridad hay que asignar o qué roles? El responsable o director médico, que generalmente será un radiólogo, y fundamentalmente es el que tiene que velar porque existan políticas escritas, es el que tiene que velar porque haya una supervisión del plan de formación, es el que tiene que desarrollar un sistema de notificación de accidentes e incidentes y es el responsable de investigar los accidentes. En mi caso tengo la fortuna de que la doctora Feliu, una radióloga dedicada durante muchos años a la resonancia y especialmente a la resonancia cardíaca, haya querido aceptar esa responsabilidad. Hay otra figura que es la del experto de seguridad en resonancia magnética, que habitualmente en la literatura se asigna a un físico. En España eso puede ser complejo porque centros como el mío, que no tenemos medicina nuclear o radioterapia, no tenemos físico. Se habla de que se puede externalizar, como se hace con la dosimetría, aunque no me consta que en España haya físicos que ejerzan ese papel. En nuestro centro lo que hemos asignado un segundo radiólogo para que pueda haber una revisión por par y una continuidad en el caso de que el responsable médico no esté. Y la figura principal que describen en la literatura y que hemos puesto en nuestro sistema es el referente que ellos llaman oficial en seguridad en resonancia magnética. En nuestro caso es una enfermera, es una persona con más de 20 años de experiencia. Y lo más importante es que esté siempre accesible en las instalaciones y que sea la responsable de que existan protocolos escritos y de que notifique accidentes para que podamos evaluarlos. En la literatura está muy bien descrito el rol de este oficial de seguridad y las competencias que tiene que tener. Y solamente para que lo conozcáis, en Estados Unidos esta figura sí que está reconocida, está acreditada la competencia por el American Board, y en Europa se organizan algunos cursos específicos de ello, como uno que va a haber ahora en Londres en el próximo año. Evidentemente hay que transcribir y adaptar las instrucciones de la evidencia y instrucciones de seguridad a tu práctica. El white paper del American College of Radiology se actualiza periódicamente. Existen al menos 2 guías muy importantes, la guía inglesa y la guía neozelandesa, que son tan buenas o incluso, yo diría, mejores que el white paper del American College. Nosotros hemos hecho nuestra propia adaptación.
Lo más importante, como en todos los planes de seguridad, hay que partir de tu propio plan de proceso y al menos describir un proceso específico para portadores de dispositivos activos. Estos serían nuestros procesos. Y como veis, la diferencia entre el proceso de diagnóstico por imagen y el de diagnóstico mediante resonancia magnética es que aparece claramente identificado el proceso de entrevista de seguridad. En nuestro caso, hacemos un triple filtro de seguridad. Empezamos con la pregunta ya en el momento en que se contacta telefónicamente para citar al paciente. Se le hace luego una entrevista escrita cuando llega a la unidad y se le vuelve a preguntar por un técnico diferente cuando se le pasa a la máquina antes de acceder. Hay que hacer una valoración de riesgos. Probablemente la mejor referencia para la valoración de riesgos, al menos que yo conozca y disponible a través de Internet, es la del Hospital de Glasgow. Ellos son hasta ahora eran el único centro que tenían un equipo de 7 Teslas y en esta referencia que os dejo podéis encontrar un análisis detallado de los riesgos. A partir de ahí generarás tu ficha de riesgos en el cual pues, describes los efectos que tiene el riesgo que vas a analizar y las acciones preventivas que has tomado en tu centro para intentar evitarlo. En este caso os pongo la ficha de riesgo que nosotros hemos realizado para la gestión del riesgo de campo estático. Tienes que describir, y eso es fundamental, tu proceso de detección de dispositivos y detección de pacientes que aportan dispositivos. Para eso es muy importante que el personal que trabaja en la resonancia magnética tenga un acceso a realizar en tiempo real comprobaciones de seguridad. En estas comprobaciones de seguridad y con la ayuda de este oficial de seguridad vamos creando nuestra propia base de datos de los elementos que ya hemos testado y los elementos de precaución que tenemos y precauciones que tenemos que hacer. ¿Por qué? Pues porque la resonancia genera riesgos para los dispositivos, riesgos de desplazamiento, riesgos de calentamiento, riesgos de inducción de corrientes y, lo más importante, genera riesgos de funcionamiento incorrecto del dispositivo. Afortunadamente, tenemos recomendaciones de las sociedades científicas múltiples, la alemana, la inglesa y recientemente también los compañeros de SEICAT y con el aval de SERAM han hecho una fantástica revisión de qué es lo que tenemos que hacer y las precauciones que tenemos que tener para poder evaluar estos dispositivos y para poder hacer resonancias magnéticas con seguridad. A mí me gusta especialmente la aproximación de la guía inglesa, que aquí os dejo la referencia, sobre todo porque marca claramente qué responsabilidades son de cada uno de los actores que participan en el proceso, lo cual os puede ser muy útil para construir, como decía, este mapa de procesos de los pacientes portadores de dispositivos implantables. Con todo eso, tendrás que utilizar la herramienta básica de análisis de riesgos, que es el ANFE, que básicamente pasa porque describes tu plan de proceso, todas las tareas que se realizan en el proceso, los fallos que pueden ocurrir y las causas y consecuencias que pueden conllevar. A partir de eso, haces un triple análisis, un análisis de severidad, un análisis de probabilidad de ocurrencia y un análisis de probabilidad de detectabilidad, y eso te genera una puntuación que te permite cuantificar el riesgo y su importancia y, por tanto, estratificar las políticas que tienes que implementar. Una parte fundamental del control de riesgos es el diseño de las instalaciones. Nosotros no nos tocó la lotería, pero sí que nos tocó el INVEAD y afortunadamente hemos podido remodelar toda nuestra zona, pero en aras a una mejor funcionalidad no podemos cumplir el protocolo que sugiere el American College of Radiology, que tengamos un control de acceso entre la zona 2, lo que se llama la zona 2 y la zona 3 de pacientes. Y nosotros tenemos que trabajar con una zona compartida 2-3, que yo creo que es la mayor parte, como ocurre en la mayor parte de los centros, que la zona de preparación de pacientes está en casi continuidad con la zona de acceso a la sala de exploración. Sí que podemos trabajar y es muy barato utilizar la señalética para marcar todos los contenidos que tenemos dentro de nuestras instalaciones y facilitar la identificación de riesgos. Es verdad que todavía nos gustaría marcar mejor el acceso a la sala de exploración.
Lo que sí que hemos hecho es gestionar una política de control de acceso mucho más estricta. Tenemos una política no de puertas abiertas, sino de puertas cerradas. Estamos pendientes de que nos instalen un videoportero para facilitar la identificación de quién está al otro lado de la puerta, porque la clave está en considerar a todos aquellos que no tienen una formación específica en resonancia como personal ajeno y que, por tanto, no tienen libertad de movimiento dentro de las instalaciones. La formación, una y otra vez, insistiremos, es clave para evitar problemas de seguridad en resonancia magnética y, sobre todo, no solo formar, sino además poner a prueba la competencia del personal. Dentro de la formación de seguridad, la estrategia que se recomienda es que debe incluir diferentes niveles de formación, debe existir un registro escrito de la formación que tiene cada parte de nuestro personal y, además, esta formación debe ser periódica con recomendaciones de que al menos sea anual. Al final, de lo que se trata es de que tengamos una formación básica en todo el personal que forma en nuestro servicio, que al menos sea consciente de las peculiaridades del entorno magnético y que sea consciente de los riesgos del efecto proyectil, y un segundo nivel más elevado propiamente para aquel personal que trabaja principalmente dentro de las instalaciones de resonancia magnética y algunos radiólogos interesados. Y este personal de nivel 2 es aquel el que tiene que hacerse cargo y supervisar a todo el personal que se considera ajeno a la resonancia magnética, que no tiene por qué ser paciente, puede ser simplemente otro personal facultativo o otro personal de otros estamentos que no conozca estas limitaciones del entorno magnético. Tenemos la fortuna de disponer en el hospital de un laboratorio de simulación con el que ya habíamos trabajado en la preparación de atención a reacciones adversas al contraste, y en el que hemos conseguido que 2 de nuestros radiólogos se conviertan en formadores en simulación, los doctores Astor y la doctora Marquina, y fruto de esa colaboración hemos testado una de las situaciones de riesgo en resonancia magnética que nos parece más preocupante, que es la resonancia en los pacientes críticos. Lo que hicimos fue una detección de alertas ocultas o de riesgos ocultos y desarrollamos un listado de verificación de seguridad de estos pacientes cuando se les hace la resonancia. Se testeó y se detectaron errores. Afortunadamente no ninguno de ellos muy graves, pero a partir de ellos sí que hemos desarrollado, por ejemplo, un nuevo listado de verificación de seguridad antes de que los pacientes bajen a la resonancia magnética, lo cual consideramos que es de gran utilidad. Dentro de esta estrategia de formación le damos mucha importancia a la divulgación de seguridad y especialmente entre los servicios peticionarios y otros servicios no asistenciales como limpieza y seguridad, y nuestra idea es copiar el modelo que tiene el British Institute for Radiology, en el cual hace todos los meses de junio y coincidiendo con el aniversario del accidente de Michael Colombini, una semana de lo que ellos llaman awareness de seguridad, de concienciación de seguridad en resonancia magnética con actividades formativas. Lo más importante, y probablemente lo que tendría que haber dicho, es que todo esto se desarrolla porque tuvimos un incidente de seguridad grave. En el año 2022 hicimos una resonancia de forma inadvertida a un paciente portador de un dispositivo implantable, ¿no? Nosotros hacemos aproximadamente unos 120 estudios a pacientes portadores de marcapaso cada año y, sin embargo, aunque la paciente lo puso en la entrevista de seguridad, pues no reaccionamos bien, adecuadamente, y le acabamos haciendo la resonancia. El dispositivo, un DAI, se bloqueó y hubo posibilidades de que hubiera que explantarlo. Afortunadamente se pudo reprogramar y finalmente no hubo incidentes para el paciente, pero fue una alerta y una llamada de que la estructura de seguridad, tal y como la teníamos planteada, no era la correcta y que teníamos que remodelar y darle un pensamiento al planteamiento de seguridad que teníamos. Es muy importante, por tanto,
que notifiquemos. Nosotros lo hicimos con esto. ¿Por qué es importante notificarlo? Pues porque yo he analizado las notificaciones de seguridad que hay en el Ministerio con respecto a incidentes y no hay ninguna en los últimos 10 años. Ni siquiera existe evidencia en la notificación de seguridad del Ministerio del fallecimiento de la paciente por el accidente que os comentaba en el 2018. Y como dice la figura, errar es humano, encubrirlo es imperdonable y es inexcusable aprender de los errores. En eso estamos ahora, para que veáis que los accidentes nos siguen pasando. Hace poco hemos tenido una inundación en la nueva instalación por unas obras adyacentes y, sorprendentemente, Limpieza acudió con esta fabulosa máquina a intentar recoger el agua. Afortunadamente no hubo ningún accidente porque se le pudo detener, pero volvió a demostrarnos que tenemos agujeros de seguridad y que no tenemos bien explicados a los servicios no asistenciales como limpieza los riesgos que tiene el entorno magnético. Por tanto, como conclusiones de esta charla, os comentaría que la resonancia magnética es la modalidad con mayor posibilidad de tener un accidente fatal evitable dentro de vuestros servicios, que la seguridad y calidad requieren una estrategia predefinida y que en ausencia de un mandato legal y normativo fuerte es la exigencia ética de los miembros del servicio la que tiene que garantizar el objetivo de seguridad. Gracias. Muchas gracias a ti, Luis, por esta excelente presentación que pone de manifiesto la necesidad de disponer de un plan de seguridad en los centros donde existan equipos de resonancia magnética. El riesgo es muy difícil que sea cero porque, como ya has comentado, el gran número de exploraciones que se hace y el gran número de personal implicado hace que esto sea muy difícil, pero no quiere decir que no sea necesario, como has puesto sobre la mesa. Animo ya a Chema y a Anabel que se añaden a la discusión porque tenemos varias preguntas para ir comentando. La primera que ha puesto Salva en el chat es sobre cuál crees que puede ser la mejor estrategia formativa. Ya has comentado, ¿no?, la importancia de la formación para que la gente lo conozca. ¿Cómo creéis que se puede llegar mejor a que el personal, tanto interno como externo, porque a veces, como has comentado, personal ajeno puede ser que no esté bien formado, ¿no? ¿Cómo podemos llegar a todo este personal? ¿Qué pensáis? Bueno, yo diría que esta figura de oficial de seguridad o referente de seguridad, o como la quieres llamar, yo creo que es importante que empecemos a ponerla en valor en nuestras instalaciones, que yo creo que es un primer paso, el que nosotros identifiquemos un líder de ese proceso de seguridad, que le asignemos ese rol y que él sea, digamos, la semilla en la que vayamos construyendo esta formación. Si además podemos encontrar reconocimiento por la parte de las sociedades profesionales o de los cuerpos profesionales para este nivel formativo, pues mejor. Pero yo creo que todos debemos tener en nuestras instalaciones identificado esa persona que lidera el proceso. Muy bien. La siguiente pregunta es, bueno, lo has comentado un poco, ¿no?, que hay un acierto infrarregistro, ¿no?, de los accidentes. Salva pregunta si existe este infrarregistro, como comentabas, y añadiría cómo podemos corregirlo. ¿Cuál crees tú también que podría ser la mejor estrategia de cara a que quede bien registrado todo este tipo de eventos? Porque es importante, ¿no?, como comentabas. Bueno, yo creo que el infrarregistro existe porque el efecto proyectil solamente se cuenta si es necesario contarlo. Pero cuando preguntas, todo el mundo ha quitado alguna escoba mocho pegado a la resonancia, o todo el mundo ha tenido algún incidente parecido, ¿no? Alguna moneda o alguna horquilla que ha acabado pegada al imán. Yo creo que como en general en todas las cosas que tienen que ver con seguridad, pasa porque instaurar no una cultura de culpa. Esto no se trata de buscar culpables. Se trata de buscar agujeros.
se trata de buscar deficiencias en el sistema. Y yo creo que hay que ser muy transparente y muy cercano a los trabajadores para decirles que el problema, esto es como lo de tus hijos, el problema no es lo que hagas, el problema es que no me lo cuentes. O sea, pase lo que pase, cuéntalo. Porque si lo cuento, podré aprender y podré intentar que no te vuelva a pasar. ¿Vale? Podré ver exactamente cómo ayudarte. ¿No? El cubrirlo no sirve para nada. El culpabilizar a los trabajadores a los que les pasa, tampoco. Ah, también otra pregunta que hay en el chat es si existen más accidentes en los equipos de alto campo que los de bajo campo. No disponer de estos registros tampoco lo podemos saber seguro, pero según vuestra experiencia, ¿creéis que existen más accidentes en los de alto campo que bajo campo? Bueno, yo creo que más que ocurran más accidentes, yo creo que lo que ocurre es que los accidentes con el efecto proyectil, cuanto más intenso es el campo, como decía, en esos breves centímetros en los cuales sientes la atracción, pierdes el control del objeto. No, yo creo que los accidentes y los riesgos ocurren en todos, en el alto y en el bajo campo. Evidentemente, la deposición de energía y, como decía, y el efecto proyectil es más intenso en un campo más alto, pero no ocurren igual. Ujú. Tenemos las dos últimas preguntas para dirigir también bueno, una pregunta yo creo que la has contestado, que es si existen guías internacionales. Yo creo que sí, que existen un gran número de guías y ya las has comentado. El problema quizás es la formación más que la falta de regulación, sino el problema de que llegue esas guías a todo el mundo, ¿no? Todo el mundo tenga conocimiento. Y por último, pregunta, ¿cuáles son los retos de futuro para avanzar la seguridad de la resonancia magnética? Y dejo esta pregunta un poco abierta también para que Chema y Anabel también den su punto de vista y si quieren añadir algo más a la charla. No sé, Luis, ¿qué crees que son los retos de futuro en la mejora de la resonancia magnética en cuanto a seguridad? Bueno, yo creo que el gran reto es lo que planteaba de la epidemia de dispositivos. Es decir, que yo creo que lo que ahora estamos viendo como una situación excepcional y como una situación en la que, bueno, pues algunos centros especialmente motivados o especialmente concienciados ofrecen esa disponibilidad, va a ser la rutina. Todo el mundo va a llevar algo dentro del cuerpo y todo el mundo vamos a tener que controlar exactamente qué limitación supone eso para la resonancia o no. Creo que eso, vamos, va a estar al cabo del día. Por suerte, como comentaban, los dispositivos los han adaptado y tienen como modos de seguridad y todo esto que han facilitado bastante la introducción de todo es acostumbrarse al trabajo de esto, ¿no? Pero, Sí, lo que pasa que es que, como decía, los dispositivos, aunque los han adaptado, luego se dan muchas circunstancias. Por ejemplo, los dispositivos son condicionales siempre y cuando se mantengan las mismas circunstancias de cuando se implantaron. Es decir, que el generador sea compatible, que los cables sean compatibles, etcétera. Pero te puedes dar circunstancias de que una combinación de generador y cables no esté testada y que, por lo tanto, los fabricantes eh, no garanticen la seguridad. Es que no quiere decir que no se pueda hacer. Entonces entrarías en una categoría que se llaman los no etiquetados o los de alto riesgo. En la guía inglesa lo explican muy bien, ¿no? Que no quiere decir que no se puedan hacer, que se pueden hacer con precauciones, con algunas precauciones mayores. A lo mejor en ese caso sí que tiene que estar el cardiólogo en las instalaciones o sí que tienes que tener disponibilidad de tener una reanimación cardiopulmonar. Pero insisto que es una situación variable, o como planteaba con los neuroestimuladores, es decir, que unas circunstancias que en teoría ya estaban establecidas, de repente hay una alerta sanitaria que cambian, ¿no? las recomendaciones del producto. Con lo cual es ese nuevo ciclo de dispositivo, instrucciones de manejo, es algo que tenemos que tener internalizado en las unidades de resonancia. las normativas cambiantes, ¿no? Como ocurre con los cables abandonados y bueno, como vivimos en la época de los stents, que primero había que esperar mucho y después
todos los stents son seguros, y el hecho de irse adaptando también dificulta todo esto, ¿no? Anabel, no sé qué pensáis, Chema. No, bueno, yo primero enhorabuena toda la información y bueno, todo el esfuerzo que habéis hecho en organizar todo y en toda la información que dais. Me ha parecido súper interesante las otras guías. Pero nosotros utilizamos la guía americana y pensábamos que era básicamente casi la única. Y vosotros, pues bueno, habéis aportado bueno, habéis indicado que a vosotros la inglesa pues, os resulta como más útil. A mí me gustaría, claro, que todo esto se pudiera como organizar a nivel nacional, de alguna manera, o por lo menos la información, o creando a lo mejor un grupo y que un responsable de cada hospital pudiera acceder bueno, acceder o participar como grupo en mantener todo esto pues activo y actualizado, porque como bien decís, constantemente van cambiando las cosas. Y no solo son los STEM, es que nosotros, por ejemplo, nos ha pasado fijadores externos por fracturas, tan tonto como eso, que ponen que es compatible y luego resulta que le meten un tornillo que es incompatible. Entonces, toda la estructura es compatible menos unos tornillos. Y claro, te planteas un lío para entrar al paciente porque tenemos que mirar cada piececita cuando previamente nosotros tenemos como una técnico y una enfermera que se encargan de revisar todos los bueno, posibles problemas que pueda haber, ¿no? Antes de citar al paciente. Y te encuentras con eso y es un lío, es un lío. Entonces, sí, falta como sí organización y información por todos los lados, no sé. Pero bueno, me ha parecido fantástica la charla. De verdad, enhorabuena porque nos abre bastante y nos va a ayudar muchísimo. Chema, ¿querías Bueno, añadir? pues no sé, yo creo que Anabel ha dicho algo que me estaba surgiendo claramente de esta exposición, Luis. O sea, yo creo, ya te digo, yo llevo muchos años relacionado con la resonancia de muchos modos y la impresión que tengo es que hemos funcionado desde el principio sin ningún tipo de formación ni guía especial. De que nuestras salas se han diseñado como se han diseñado, ninguna o la mayor parte no cumple, como has dicho, con lo que debería ser. No tenemos programas de formación específico alguno. La gente aprende por ver lo que hace el otro, pero sin que haya ningún documento escrito. Y mi impresión, aparte de, bueno, de dejarme con bastante inquietud esto, porque no por tener años uno es digamos que deja de asombrarse en algún momento, pues me deja con alguna inquietud. Y yo creo que sí es importante, me parece que es importante eh, que a partir de, bueno, pues de lugares donde se tenga algún plan estudiado, pues sean el foco de un grupo dentro de la sociedad española. O sea, creo que dentro de la sociedad española, que debe ser la que lidera estas cuestiones, a mi modo de ver, debería crearse ese grupo. Porque no, ya has dicho que, bueno, que es imperdonable ocultar los errores o ocultar los accidentes, pero también es imperdonable que escuchemos cosas y no hagamos nada, ¿no? O sea, que sin contar con esos accidentes. Ya he dicho antes que en mis 30 y tantos años de experiencia, pues he tenido un efecto proyectil grave, que bueno, que no pasó nada porque no había nadie delante del proyectil, pero en fin, aquello fue un pie de gotero que voló, vamos, y que montó una en la sala tremenda, como la sala estuvo parada durante días hasta que bueno, tuvieron que bajar el campo para quitar aquello de allí, la reparación de la máquina, pero bueno, con un canto en los dientes porque no había nadie en medio. Y eso después de 30 y tantos años y suponiendo con tres salas de resonancia que tenemos y suponiendo que nosotros lo hacemos bien, ¿no? O sea, yo solamente quiero dejar eso, no quiero dejar más, pero creo que tal vez es el momento de plantearlo
crear ese grupo y que nosotros tengamos nuestras guías propias, que por supuesto están adaptadas a las de quien ha hecho algo antes. O sea, no vamos a empezar de cero, sino que nos tenemos que montar en los hombros de otros, está claro. O sea, eso es lo que yo diría. Lo segundo que a mí me preocupa también mucho, y Luis ya lo has dicho, es el de los dispositivos. En fin, yo doy clase de radiología y lo que siempre les hablo de los dispositivos y les hablo del marcapasos, pero es que bueno, el marcapasos es la punta del iceberg de tantas historias, ¿no? Bueno, no sé, no tengo mucho que añadirte, Luis. O sea, lo único que me dejas es un poco diciendo, bueno, y algo tenemos que hacer. Hoy precisamente pues voy a hablar con mi responsable porque tenemos 1000 historias y esta es una que tenemos pendiente. Y en fin, porque muchas gracias. No creo que pueda, en fin, hacer ningún bis yo para todo lo que has dicho, ¿eh? Bueno, pues es muy No, interesante. bueno, sobre todo animar. O sea, al final es una cosa que yo creo que es una parte adicional de la que tenemos que incluir en nuestros servicios, es nuestra responsabilidad, es una parte fantástica para que el personal que colabora con nosotros crezca y se empodere, porque están en primera línea, hay muchos de ellos que valen mucho la pena y que vale la pena delegar en ellos y se puede delegar con tranquilidad, pero nosotros tenemos que acompañarles, es nuestra responsabilidad como radiólogos, ¿no? Acompañarles y verificar la seguridad del proceso. Interesante, como comentaba Chema, ¿no? El hecho de tener mucha experiencia no te exime de tener que implantar este tipo de medidas de seguridad porque el riesgo nunca es cero. Hay que intentar que sea lo menos posible. También hace énfasis Mariana Rovira en el chat sobre la necesidad y la comunicación con el personal de la unidad y ajeno a la unidad, ¿no? Que al final también muchos de estos accidentes vienen de personal que viene de fuera. Con esto acabamos. Seguro que Salva quiere añadir algún comentario. Salva, por favor. Sí, bueno, primero de todo agradeceros a todos vuestra participación. Muchas gracias, Víctor, por tu moderación. Gracias también a ti, Anabel, por tus comentarios. Gracias, Chema. Y yo creo que, Luis, ha sido una sesión maravillosa. Yo siempre intento hacer un pequeño comentario de lo que creo que en resumen he aprendido. Nos has hablado de la tormenta perfecta, nos has enseñado la foto de la película, de Clooney, y nos has dicho, no sé si Clooney serías tú, un poco aquí tenemos la tormenta perfecta, la gran epidemia de dispositivos, el gran número de máquinas, y nos has dicho que tenemos que en cada centro crear un plan de trabajo y ese plan de trabajo está un plan de seguridad en resonancia definido porque tiene que haber un comité, tiene que haber una formación de los profesionales con unos niveles y tiene que haber también un cuidado de la infraestructura con una serie de zonas, una señalística y también un control de accesos. Y al final, no sé cómo ves el tema de que nos han pedido de que la sociedad científica o la SERAN intente liderar este tema. No sé si ya sé que hay que ser prudente y políticamente correcto. ¿Lo ves factible? ¿Lo ves posible desde tu posición de miembro de la SERAN, del comité? Bueno, nosotros vamos a intentarlo. Quiero decir que yo, en la parte en la que de mí depende, ya ha habido conversaciones con otros con otras estructuras y con otros estamentos, fundamentalmente con los estamentos de técnicos y con las sociedades profesionales de técnicos, porque realmente es algo que tiene que ir liderado desde la Sociedad Profesional de Radiología o que puede liderarse desde la Sociedad de Radiología, pero que debe contar con el elemento a pie de máquina. Ese es el elemento crítico y entonces por eso las iniciativas que estamos valorando cuentan con las sociedades profesionales de técnicos, porque consideramos que es ahí donde hay que poner el foco, tanto en la formación, que es ellos fundamentalmente los que van a recibir esta formación de segundo nivel, y además son los que tienen que hacer el control diario de todo este tipo de circunstancias. Perfecto. Si queréis ya que ya es las 9:01 lo dejamos. Simplemente recordar que mañana la sesión, no habrá sesión, como habéis recibido todos en vuestro correo, y el miércoles volvemos. Estará Carlos Gallego, que nos va a hablar, él es el experto, digamos, en la implantación de la inteligencia artificial en la imagen médica en todo el sistema de salud en Cataluña, y nos va a hablar de la creación de entornos sistémicos para la investigación con datos radiológicos y datos clínicos. Estáis todos invitados el miércoles. Muchas gracias, Luis, muchas gracias, Víctor, muchas gracias, Anabel, y muchas gracias, Chema. Que tengáis un gran día. Estamos en contacto. Un saludo a todos. Nos vemos. Adeu. Adiós. Igualmente, buen día.